Hola hermanos, es un placer estar una vez más con ustedes para servirles, y en todos nosotros lo que esperamos es que Dios sea honrado y glorificado y que las vidas de ustedes sean edificadas por este medio. Y hemos estado viendo todo el periodo de más o menos 213 años. 213 años de la historia de la iglesia, en el cual hemos estado pues analizando muchas cosas, aunque muy abuelo de pájaro, pero estos fueron eh, periodos de muchas intensas vivencialidades, conforme a los perfiles propios de las épocas que le tocó vivir a la iglesia cristiana en la época del siglo primero, que es el siglo apostólico o el periodo de la iglesia apostólica, que haya una continuidad del ministerio apostólico en el sentido de decir que, que hubo nuevos apóstoles, una cosa así, como se pretende en el carismatismo hoy, sino que ahí termina el ministerio apostólico y la iglesia antigua lo reconoce así. Ahora lo que vemos ya a principios del siglo segundo es el ministerio de los obispos. Eso es lo que nosotros vamos a ver con propiedad. Era un obispado fraternal, que se caracterizó por su desvelo en pro de la sana doctrina, su desvelo en su trabajo con ardor en pro de la diseminación del mensaje del evangelio, de la correcta vida en santidad de las comunidades que ellos debían pastorear. En general, lo que de todas maneras será una primera forma de el régimen pastoral de los obispos. Pero repito, era un obispado al cual podemos llamar perfectamente un obispado fraternal. Y ellos ya eran directamente los sucesores en autoridad sobre las iglesias en las diferentes regiones de los apóstoles. Y por eso aquí se marca una impronta, y es la de la sucesión apostólica histórica. Esta es la impronta que ya nosotros vemos a principios del siglo segundo. Bueno, transcurre el periodo de 213 años entre el año 100, que es la desaparición del apóstol Juan, y el año 313, que es la firma del edicto de Milán por el emperador Constantino y por Licinio. Y bueno, al otro lado, por ejemplo, después de tanto tiempo, a manera de una acotación, nosotros no vemos en todo ese término de tiempo jamás a la iglesia haciendo parte de sediciones contra el Estado. Nosotros vemos a la iglesia primitiva oraba por los emperadores y por las autoridades, e incluso en los días de persecución. Este es el periodo de la iglesia imperializada, y surge un fenómeno que es crítico, que es polémico en general, que se llama el constantinismo. Todos los periodos de la historia de la iglesia tienen de más y tienen de menos. La victoria del cristianismo y al mismo tiempo la pérdida de su visión evangélica es el hecho más notable de este periodo, porque en mucho casi que hay como una especie de sedentarización de la iglesia en este periodo. Y entonces en muchos se pierde, pero no del todo. No estoy diciendo que la iglesia abandonara eso, de ninguna manera, pero sí se pierde mucho de su visión evangélica, ¿no? Y de su labor evangelística tal y como la había efectuado desde un principio. Y ahí está el fenómeno de la llamada conversión de Constantino, con todos los pros y los contras que este acontecimiento tiene. Es uno de los acontecimientos de mayor debate
de mayor polémica de la historia de la Iglesia y en general de la historia universal. Entre el año 303 y 311 se da el periodo de la periodo de 8 años prácticamente, donde la iglesia es objeto de una abrumadora persecución y desolación y daño grande por parte de estos gobernadores o de estos emperadores, los césares, que ya eran los césares soldados por excelencia. Y al mismo tiempo, entre el año 305 y 325, se vive la abdicación de Diocleciano y el aceleramiento de la crisis política romana, que desemboca en la guerra civil. El resultado de la misma fue el arribo al poder de la dinastía constantiniana, es decir, que hay quienes, o como dice el dicho popular, hay ganancia de pescadores. Y sucede que aquí está el caso de esta dinastía de políticos romanos muy duchos, llamémoslo así, o muy capaces, maquiavélicos también, así los podemos llamar, que saben hacerse al poder. Y en este caso estamos hablando en forma más exacta de Constantino. Lo cierto es que a la altura del año 313, Constantino vence a Magencio y se apodera del poder en toda la parte occidental del Imperio Romano. En la batalla de Puente Milvio, Magencio, adversario de Constantino, es vencido y Constantino se apropia del dominio en toda la parte occidental del Imperio Romano. Pacta un acuerdo político con Licinio y uno de los puntos era la tolerancia para los cristianos. Este es uno de los puntos del pacto político de Constantino y Licinio contra Maximino Daza, que era el adversario político de Licinio en la parte oriental del imperio. Y de todas maneras, aquí quedaba este punto, es decir, la tolerancia o el establecimiento de la tolerancia en firme para los cristianos. Constantino y Licinio firman el Edicto de Milán. El cristianismo entonces es el nuevo cimiento del imperio. ¿Qué es lo que persigue Constantino detrás de esto? Porque uno de las todo el sentido de la sociedad grecorromana. La sociedad grecorromana era una sociedad que se hallaba en un visible estado de decadencia y eso significaba que amenazaba ruina. Y la idea de Constantino fue convertir el cristianismo en el nuevo cimiento moral del imperio para preservar el imperio y la cultura del mundo grecorromano. Pero la verdad es que, como se pudo ver, estaba tan derruida la estructura moral de aquella sociedad que 163 años después de la firma del Edicto de Milán, el imperio se va a desplomar, se va a venir abajo. Eso es lo que va a pasar. En el año 325, tras la victoria de Constantino sobre Licinio en las batallas de Adrianópolis y Crisópolis, el primero queda constituido el emperador único del Imperio Romano. La verdad es que Constantino era un personaje muy hábil, un hombre muy capaz, y era un hombre habilísimo y con un ojo de águila, tanto en la mesa de la diplomacia como en el campo de Marte o en el campo de guerra. Y de esa forma, ficha a ficha, elemento a elemento, fue tomando todo el cuadro de dominio
del imperio y logra apropiarse del poder. Primero, la cristianización oficial del imperio. Bueno, que esto es algo que nosotros consideramos muy relativo, porque no hubo un edicto de parte de Constantino que dijera el cristianismo es la nueva religión oficial del imperio y todos los habitantes del imperio están obligados a la religión cristiana. No hay nada de eso. Constantino consideraba que una cosa era la situación de las personas que ya eran cristianas bautizadas, pero otra, y esas personas sí estaban bajo el dominio efectivo de la iglesia, pero otra cosa eran las personas que no habían llegado al cristianismo y que debían ser objeto de la persuasión y el evangelismo por parte de la iglesia. Así que aquí ya hay una eventualidad. Las dos obras grandes e inmortales de Constantino como emperador romano, repito, fueron entre el año 306 y 337, pues fueron la cristianización oficial del imperio, que preguntamos siempre, ¿hasta dónde fue una cristianización oficial? Directamente por parte del emperador Constantino. Fue el traslado a la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Fue una obra faraónica, fue una obra colosal, este traslado de la capital de Roma a Constantinopla. Lo cierto es que Constantino fue el artífice de toda la remodelación del antiguo estrecho, del antiguo puerto de Bizancio sobre el Bósforo para convertirlo en la nueva capital majestuosa del Imperio Romano, y de esa forma o de esa manera Constantino también aprovechó para generar una especie de degradación del culto a los dioses de Grecia y Roma, ya que él sacó esos íconos y oráculos en general, él los sacó de los templos de Roma y los trasladó a las vías públicas, a los hipódromos de la nueva capital, que fue Constantinopla. De esa manera, un romano de su época que hubiera viajado de Roma a Constantinopla se daría cuenta que había una degradación del culto a los dioses paganos. Al mismo tiempo, Constantino hace que el presupuesto y los bienes del Estado redunden en una especie de ascenso de la fe cristiana a unas nuevas dimensiones y dimensiones de poder. Y entonces aquí se están operando unos cambios que van a tener una notoria incidencia. Lo cierto es que la conversión de Constantino es el segundo acontecimiento más destacado en la historia del cristianismo después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este es el acontecimiento más destacado, repito. Ahora, alrededor de la conversión de Constantino hay tres tesis que debaten sobre las motivaciones y la naturaleza de la misma. Está la tesis hipercatólica tradicional, la tesis evangélica radical y la tesis moderna o de un trasfondo moderado. Lo cierto es que la tesis hipercatólica tradicional fue esbozada y sostenida por Eusebio de Cesarea, por Lactancio, por Agustín de Hipona, el papado romano a lo largo de la Edad Media y en mucho hasta el presente, y toda la tradición católica medieval y tridentina. Esa tesis, como su nombre lo dice, la tesis extremadamente católica o extremadamente romanista tradicional, ¿no? Y sostiene que la conversión de Constantino fue un acto milagroso del mismo Cristo nuestro Señor,
quien por medio de un sueño y una visión le concedió el secreto de la victoria a Constantino sobre Magencio para poner el imperio al servicio de la causa del Dios único y verdadero, el reino de Dios. Esta es la tesis central de la tradición romanista en general. Y los partidarios de esta tesis fueron los voceros en mucho de la teología del reino, ya viendo a la iglesia como una especie de imperio visible de Dios sobre la tierra en unión con el Estado. Es decir, que se creaba la tesis de una especie de tenaza donde de un lado estaba la palanca del Estado, del otro de la iglesia, y el punto de unión era ese, la unión de la iglesia y el Estado, una palanca compuesta, llamémoslo así, una tijera, ¿no? O una tenaza. Y entonces ya comienza a verse a la iglesia como un reino, más exactamente como un imperio de Dios sobre la tierra. Está la tesis evangélica radical que fue esbozada por Pedro Chelsidki, un disidente jusita checo de la época del siglo XV, y ha sido defendida por el protestantismo radical y otros gruesos segmentos del protestantismo conservador en general, ¿no? Esta tesis evangélica radical sostiene que no hay evidencia ninguna de una conversión genuina en Constantino, y en mucho en este aspecto tiene razón, no he dicho que en todo, pero sí en mucho, porque nosotros consideraríamos cosa mejor ver que Constantino fue un convencido. Esto sí es lo más aproximativo, mas no un convertido en el sentido bíblico inmediato de la palabra. En su vida no hay realmente una evidencia de que él se hubiera convertido. Incluso él reservó el bautismo para la hora final de su muerte, ¿no? Ahora, que su conversión fue simplemente una engañosa manipulación política para obtener el respaldo de los cristianos y de esa manera llegar al poder. Bueno, esta es una parte que es muy cuestionable de esta teoría, porque la verdad es que cuando el edicto de Milán se firma en el año 313, la mayoría de los cristianos no estaban en la parte occidental del imperio, sino en la parte oriental. Y de todas maneras, el sustrato general de la iglesia cristiana por aquel entonces, aparte de hallarse muy bajo la férula de la persecución, era de los sectores populares. Cuando Constantino necesitaba era el respaldo de las familias patricias de Roma. Y de todas maneras hay algo que nos mostraría que eventualmente en él había un gran convencimiento. No podemos hablar propiamente de una conversión, pero que sí en mucho era un convencido, ¿no? Y no creemos que él estuviera pensando políticamente en los cristianos como el fenómeno o como la pieza del ajedrez que iba a jugar un papel determinante en esto, ¿no? Entonces, la idea de que él lo hizo por una especie de acomodamiento politiquero es lo propio de estos tiempos, pero no era lo propio de la antigüedad. El mundo, la creencia en el más allá, en el mundo del más allá, todo lo que significaba la creencia en los dioses en general, el mundo metafísico, el mundo espiritual, para los cristianos de aquel entonces y para el grueso, el sustrato común de la época, era algo muy fuerte. Así que no iba a darse una eventualidad de estas así, como se pretende hoy fácilmente.
Esta es la tesis de los opositores de la teología del reino, naturalmente de ramas, por ejemplo, de la reforma como la de los menonitas, ¿no? Y otras ramas que llamaríamos del brazo izquierdo, de la teología liberal, de la teología del liberal alemán, Alberto Rills, y le sostiene que en Constantino hubo una convicción profunda, más no una conversión. Pues nosotros estamos realmente a años luz de la teología liberal y de todo lo que significa esa cloaca, pero en este aspecto, con beneficio de inventario, decimos que muy probablemente esto es una tesis muy aproximativa. Lo cierto es que sí hay un crecimiento en el convencimiento por parte de Constantino, originalmente un adorador del culto al sol invicto, ¿no? Pero todo pareciera dar a entender que era como una especie de Nabucodonosor, que lentamente va apartándose del culto tradicional a Marduk para acercarse más hacia el Dios de Daniel y del pueblo de Israel. Y así podríamos decir que se dio en este caso del emperador Constantino. Lo cierto es que la política que perseguía Constantino era convertir al cristianismo en el nuevo cimiento del imperio, ¿no? Constantino procuró revitalizar la sociedad grecorromana, cambiando el viejo fundamento del paganismo por el nuevo cimiento del cristianismo. Pero repito, ya en este momento la sociedad del mundo grecorromano es un muro que amenaza ruina. Eso era, porque cuando el evangelio se le predicó y muy a tiempo, no quiso oír, aunque muchos, conforme a la elección soberana de Dios, vinieron a sus pies. Lo cierto es que ya en un momento dado es tarde para el imperio. Quizá la vida del imperio se prolonga un poco más con la llegada de la fe cristiana, pero lo cierto es que el imperio se va a desplomar. Y luego entonces vemos el cambio de capital de Roma a Constantinopla en el año 332. Constantino traslada la capital de Roma a Constantinopla. Cercanía estratégica a la amenaza persa, alejamiento del Senado romano y cristianización gradual del centro urbano capitalino. Es decir, es una jugada donde en un momento dado es un solo tiro y tres pájaros. ¿Por qué? Porque de un lado, al trasladar la capital de Roma a Constantinopla, pues el imperio se acerca y el poder político se acerca hacia las fronteras con el imperio persa, porque existían múltiples sospechas de la eventualidad según la cual el imperio persa quisiera hacer algunas avanzadas sobre las provincias orientales del imperio. De un lado, pues del otro lado, al trasladar la capital de Roma a Constantinopla, Constantino y su dinastía debilitaban mucho el poder del Senado romano, ya que el Senado quedaría relegado a la vieja Roma, y eso significaba una nueva capacidad de manejo político por parte de la dinastía de los Constantinos. Y en tercer lugar, pues por esa vía, digamos, con mayor capacidad estratégica, Constantino podía acelerar sus planes de cristianizar gradualmente al imperio romano, cristianizarlo. Genial acto de estrategia geográfica y política con numerosas consecuencias para el mundo de su época. Constantinopla es la nueva Roma. En eso queda convertida Constantinopla, en la nueva Roma. En Constantinopla se producirá la cultura bizantina. Aquí vamos a ver el afloramiento durante siglos
de una nueva rama de los desarrollos de la cultura helénica, que es la cultura bizantina. Surge un nuevo centro cristiano, que es la ciudad de Constantinopla, que antiguamente era un puerto pequeño sobre el Bósforo, y entonces ahora este es el nuevo centro cristiano, lo cual significa que pronto lo van a convertir en un obispado, y más exactamente en un patriarcado, que es el patriarcado de Constantinopla. Tengamos en cuenta que desde los mismos días del siglo I, en las principales ciudades del imperio, como era pues eh, Roma, como era Antioquía y Alejandría, pues se formaron grandes y sobresalientes comunidades cristianas desde aquel entonces. Pero a la altura de los 3 primeros siglos, Bizancio no era un puerto de mayor significación. A partir de este momento lo es, y también de significación para la fe cristiana, y va a ser la sede, repito, de un patriarcado cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de la conversión de Constantino? Primero, cesó inmediatamente toda forma de persecución contra los cristianos en los dominios del imperio. Cesa toda persecución, y esto queda reducido prácticamente a historia. Entonces, eso significa que van a haber relevos generacionales, cambios, donde ya habrá nuevos cristianos que no supieron lo que fueron las épocas duras, las horas amargas, las horas de la copa amarga de la proscripción sociocultural, la proscripción política y la persecución. Ya los nuevos cristianos no conocerían este tipo de cosas, sino que gozarían del favor de tener los vientos en popa en este sentido. Vemos los edificios de la iglesia fueron restaurados y nuevamente abiertos por doquier. Y vino también la construcción de grandes templos en Jerusalén, Constantinopla y otras ciudades, como también la cesión de grandes edificios que eran conocidos como basílicas en la ciudad de Roma, para que estos edificios fueran convertidos en grandes iglesias de la fe cristiana. Estos fueron los cambios que se dieron, ¿no? Y ahora en ese proceso de rediseño y de construcción de grandes y nuevos templos, se va a aplicar el esmerado arte del mundo greco-romano para crear templos majestuosos. Y esto muestra la idea exactamente de lo que Constantino se proponía, de la imperialización en mucho de la fe cristiana. Terminaron los sacrificios a los dioses. En mucho esto se debió a que el imperio comenzó a lentamente restarle el subsidio que venía del erario público, y en la misma proporción el imperio comenzó a incrementar los aportes hacia la fe cristiana. De esa manera fue marchitando el culto a los dioses, fue secando esas venas. Derribamiento de viejos templos paganos, libertinos, y fuertes donaciones del erario público a las iglesias cristianas. Entonces aquí se ve la política exactamente del constantinismo. Luego vemos en cuarto lugar el establecimiento del primer día de la semana, domingo, como día de descanso forzoso. Tengamos en cuenta que una cosa es cuando estamos hablando del día de descanso como la ley de Cristo, ¿no? Y esto obliga en conciencia al cristiano. Pero otra cosa es cuando se trata de la ley civil. En primer lugar, debemos decir que ya desde
la época de prácticamente mediados del siglo primero, ya en las iglesias cristianas, las quiero decir con eso, las iglesias gentiles, ya no vemos una centralidad en el culto al sábado, el culto sabático mosaico, sino que ya el domingo es el primer día del Señor. Los sabáticos o adventistas de hoy en general y toda una rama inmensa del llamado movimiento judeo-mesiánico insiste en la observancia del sábado. Pero históricamente esto no tiene un asidero. Es decir, aquí no estamos hablando propiamente del marco bíblico, ¿no? Porque si el marco bíblico se trata, pues eso lo podemos ver y va a quedar muy en claro que la palabra de Dios sí establece el domingo como el día del Señor, el nuevo día del Señor bajo la dispensación de la gracia. Pero lo cierto es que la iglesia desde el siglo primero ya observaba y observó permanentemente el día domingo como día del Señor, porque hubo un acontecimiento grande que marca una pauta diferencial entre la vieja y la nueva creación, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia observó como el día del Señor. Pero aquí lo que hay es toda una especie de normativa del Imperio Romano en el campo de lo civil para que no se abrieran los centros de justicia los domingos, cesaran los negocios en general, y es una medida ya coercitiva porque ya viene de la mano exactamente del Estado, y establece, estos decretos ya establecen el día domingo como día de descanso forzoso. En consecuencia, esto solamente tenía unas pequeñas excepciones cuando se trataba de liberar esclavos el día domingo en general, pero lo cierto es que todo muestra cómo Constantino hace girar el timón por la vía de lo civil hacia una cristianización progresiva del imperio. También cesa la abolición de la crucifixión por la legislación en su carrera hacia la cristianización. La represión del infanticidio en mucho cesó, ¿no? Y estos eran anacronismos sociales que había en el imperio en aquel entonces. Vino también la mitigación de los horrores de la esclavitud, una mayor reglamentación con respecto a este asunto, ¿no? A manera de acotación, nosotros tenemos que decir que en un mejor inventario de lo que fue la historia de la legislación española, por ejemplo, en nuestro medio, ya trasladándonos a nuestro medio, a nuestra historia, incluso la corona española generó una mejor reglamentación de lo que fue la esclavitud de los morenos aquí en nuestra América, de lo que fue la legislación con respecto a eso, de la corona inglesa, de la corona portuguesa, holandesa, en general, ¿no? Y aquí también hay una serie de elementos que muestran una influencia cristiana positiva en este aspecto. Luego viene la prohibición del inicuo juego de gladiadores. También estas son marcas degradantes del imperio, y la iglesia en esto hizo bien en poner su influencia para que estos elementos degradantes dejaran de existir. Es que no existía el fútbol en los días del mundo grecorromano, y esta práctica era un espectáculo público horrendo, ¿no? Pero lo cierto es que hubiéramos esperado que la iglesia hubiera influido más
para hacer más cambios sociales de avanzada. Pero queda siempre la inquietud con respecto a ese asunto, ¿no? Luego vienen las consecuencias negativas de la conversión de Constantino. La consecuencia fundamental fue la unión de la Iglesia y el Estado, de la cual se desprenden todas las demás. Con este fenómeno, la Iglesia en mucho se mundanalizó, porque se materializa la Iglesia. Y viene el fenómeno del multitudinarismo. La Iglesia se volvió una montonera decadente, una multitud de convencidos, mas no convertidos, con unos niveles de calidad y fulgor testimonial cristiano decididamente bajas. Uno de los personajes que más denuncia esto y lo denuncia con acritud es San Juan Crisóstomo, de la época de fines del siglo IV. Él denuncia esto, denuncia que se perdió en mucho el sentido del fulgor original de las primeras generaciones cristianas. Denuncia que en muchos ya había una especie de cristianismo por tradición familiar, pero que en sus vidas no se reflejaba el fulgor, el fervor de las primeras generaciones familiares cuando vinieron a los pies de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aquí hay un fenómeno de multitudinarismo donde lo que hay es una masa grande, pero muchas veces no hay una consagración. Y entonces uno dice, no me hables de tu conversión si en tu vida no hay una consagración. No me hables de tu consagración si en tu vida no hay una vivencialidad, una santidad, no hay un fervor. Y esto era lo que estaba pasando en este momento, y casi que en mucho podíamos decir que lo que había era un paganismo que se estaba barnizando el cristianismo. Hemos de tener en cuenta que la iglesia de los siglos segundo y tercero, en su generalidad, tendió a ser una iglesia muy fervorosa y una iglesia muy celosa, de tal forma que entre lo que se llamaría la conversión o el paso original de conversión de una persona al bautismo había 2 o 3 años de diferencia. En todo ese periodo había un intenso discipulado y había una observación de los progresos espirituales de la persona. Si la persona en verdad manifestaba un arrepentimiento, un anhelo, un cambio de vida, o si, es decir, si habían unos pálpitos y unas persuasiones que nos hicieran ver que en la persona había una verdadera contrición o no, ¿no? Y hay un acrecentamiento alarmante de clericalismo, un aristocratismo, un sacramentalismo y un ceremonialismo. Es decir, que hay toda una cadena que es conducente a enfatizar más el sacerdocio del pastorado que el sacerdocio universal del creyente, que es una de las doctrinas que muy oportunamente la reforma protestante del siglo XVI redescubre y pone adelante, porque eso es algo que hace parte de la esencia bíblica del Nuevo Testamento. Pero aquí en mucho lo que se está observando es que al enfatizar la iglesia como un imperio visible, también se viene a enfatizar una especie de faraonización, llamémoslo así, del episcopado. Y esto ya de por sí es un signo preocupante, porque entonces hay una deformidad, ya mucho se pierde ese sentido de la fraternidad original que tenía el ministerio de los obispos,
Y aquí vienen unas formalidades que lo que hacen es elevarla y hacerla ver como una especie de casta por medio de la cual el cristiano, dependiendo de esa casta, podía llegar a obtener la salvación o de una u otra manera la gracia de Dios. Y hay más formalidad y menos espiritualidad. Hay un gran boato de los ministros, una nueva casta sacerdotal. Ya veremos en la Edad Media, cuando se dé la eventualidad, ya veremos que los obispos llegaron a ser señores feudales y a tener toda una serie de privilegios legales que los mostrarían como grandes potentados y señores. Es una época cuando hay una tendencia, es no hacia el cielo, sino hacia el suelo. La iglesia convirtiéndose en cuestión no del cielo, sino del suelo. La iglesia se aristocratizó. Se inicia la construcción de grandes catedrales. Entonces, cuando esto se da, en mucho puede ya comenzar a verse un deterioro, una alteración, un deterioro de la fórmula original bíblica. Y surge la llamada teología del reino, con Eusebio de Cesarea y con Lactancio en el oriente, y eso lo vemos en la obra Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, y Agustín de Hipona en el occidente con su gran obra La ciudad de Dios. La iglesia en su unión con el imperio romano se ve a sí misma como el reino milenial visible de Dios sobre la tierra. Entonces, aquí, repito, comienza a verse ya más que todo es una constitución física, formal, de la iglesia como un imperio. Y eso significa que una vez pasadas las aguas del bautismo, prácticamente la persona queda bajo la autoridad de la iglesia. Y luego viene el constantinismo. La iglesia se imperializó a partir de este momento y hasta el día de hoy. Veremos una iglesia colinchada en visible proporción a los imperialismos, a los colonialismos y a las dinastías de la cristiandad oriental y occidental, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde fue bueno este fenómeno de la conversión de Constantino? Porque mucho este constantinismo redundó fue en una mundanización de la iglesia o mundanalización de la iglesia. En síntesis, como resultado del poder ejercido por la iglesia, no vemos al cristianismo transformando al mundo a su propio ideal, sino al mundo dominando a la iglesia en mucho. Lo va a decir San Juan Crisóstomo si lo miramos detalladamente. Y él lo que va a decir es que en mucho lo que hay es un paganismo barnizado de cristianismo y una masa de convencidos sin que en sus vidas se haya llegado a ver una verdadera y auténtica conversión para un cambio de vida. Y lo que también muestra San Juan Crisóstomo, sin caer en apologías a ninguna forma de teología de la liberación o cosas de esas, que son las grandes fiebres de nuestra época. En términos reales, San Juan Crisóstomo denunció que el mismo modelo piramidal, muchas veces marcadamente injusto, del mundo grecorromano pagano, se transliteró a la iglesia y se veían las mismas condiciones de injusticia, donde muchas veces valía más la brida de los caballos, de los nobles, que lo que valía la vida de un pobre. Y eso lo denuncia San Juan Crisóstomo. Una cosa que no podía ser, porque sencillamente era un acomodamiento de pecados en la fe cristiana, y todo lo extremo es algo abominable
y es malo, porque viene de una fuente adánica caída y que riñe con el evangelio. En síntesis, como resultado del poder ejercido por la iglesia, no vemos, repito, al cristianismo transformando al mundo a su propia idea, sino al mundo dominando a la iglesia. Hubo otras consecuencias, como el resurgimiento del hiperrigorismo en nuevas formas, como el monaquismo y el donatismo. El donatismo fue una corriente de la iglesia en el África que consideró que la iglesia en su forma regular había caído en una permisividad laodicense y que por lo tanto era una tendencia apóstata. Y entonces dijeron, vamos a apartarnos y a constituirnos como iglesia aparte de la globalidad de la iglesia de la época. Y el monaquismo, lo que dijo fue, el monaquismo fue, la iglesia se llenó de los brillos y de las comodidades que el nuevo cojín, la nueva litera del imperio le ha proporcionado, y entonces debemos dirigirnos hacia la vida ascética para recuperar el sentido de lo que era la santidad. Y entonces se confunde a santidad con ascetismo, que son dos cosas diferentes, y ahí va a surgir el monaquismo en sus dos formas, el eremítico y el cenobítico o comunitario, ¿no? Son los que van a surgir en ese momento. Y entonces viene una notoria diferencia entre las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Occidente a lo largo de los periodos imperiales y medieval y más allá. En el primer caso, el Estado dominó sobre la Iglesia, es decir, en la parte oriental del antiguo mundo grecorromano, el Estado va a gobernar sobre la Iglesia, y en el segundo, la Iglesia dominó sobre el Estado. Y eso lo vemos también en este periodo de la Iglesia imperial. Y en el periodo medieval, la Iglesia tuvo una gran capacidad de dominio sobre las coronas, sobre los poderes, sobre las noblezas en general del mundo medieval. La Iglesia tuvo un gran ascendiente, un gran poder, y en general la Iglesia gobernó sobre el Estado. En el año 331, pues Constantino traslada la capital de Roma a Constantinopla, y en el año 395 el emperador Teodosio II divide el imperio en dos, en el imperio romano de Oriente, con Constantinopla como capital, y el imperio romano de Occidente con Roma como capital. Y esto para distribuirle el poder a sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Entonces divide el imperio en dos. Divide el imperio en dos imperios diferentes. Imperio Romano de Oriente, o lo que llamaríamos el Imperio Romano Griego, con Constantinopla como capital, y el Imperio Romano de Occidente o latino, con Roma como capital. Pues el Imperio Romano de Oriente será un imperio fuerte, pero el Imperio Romano de Occidente no, y su vida va a ser muy efímera, solamente hasta fines del siglo V, en el año 476, es decir, que va a tener solamente 81 años de vida, nada más este imperio. Bien, entonces hablemos brevemente de las causas por las cuales Constantino trasladó la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Primero, el deseo de Constantino como gobernante de desembarazarse de la influencia incómoda del Senado romano. Eso es lo primero que tiende a hacer. Así como se requiere que un globo para que se eleve tenga un... no quiere
la injerencia del Senado romano en su política, sino al mínimo. Segundo, el deseo de entronizar paulatinamente el cristianismo como credo oficial del Imperio Romano. Aquí está lo otro. Y entonces él considera que al trasladarse a Constantinopla, él tiene mayor autonomía para hacer los movimientos de poder, mover las palancas como él quiera para cristianizar progresivamente al Imperio Romano. Y tercero, el carácter vulnerable de la geografía italiana, que colocaba a Roma en una situación de inseguridad muy visible y la necesidad de permanecer atentos contra cualquier incursión de los persas. Los persas se hallaban bajo la dinastía de los sasánidas, una dinastía enemiga del imperio y que era una amenaza permanente para el mundo imperial de la época. Lo cierto es que Roma también se hallaba en una posición, digamos, muy insegura, muy deleznable en muchos aspectos. Eso se vio a lo largo de su historia y ahora Constantino quiere tener la capital en un lugar de mayor seguridad, digámoslo así. Otras consecuencias pues de la conversión de Constantino, pues hubo muchas. Aquí asumimos la conversión de Constantino no como un hecho personal, sino como un fenómeno político. Como consecuencia de la conversión de Constantino y sus efectos inmediatos ya denunciados, como el multitudinarismo, el clericalismo y la teología del reino, se producen a grosso modo otros 7 fenómenos consecuenciales, que es primero las nuevas formas de interrelación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Pues antes no había mayores formas de interrelación entre la iglesia y el Estado, casi que prácticamente eran ningunas. La iglesia durante el periodo de la iglesia perseguida fue un ente proscrito y marginal en la vida del imperio romano, pero ahora aquí hay una nueva forma de interrelación entre la iglesia y el Estado. En la época del periodo de la iglesia perseguida, lo que había era un ciclo sencillamente de tolerancia y persecución, algo de tolerancia, algo de persecución, pero no una tolerancia como una especie de reconocimiento legal, sino una actitud más bien como complaciente o de vista gruesa de los gobernantes del imperio, ¿no? Y entonces aquí tenemos otra eventualidad, las nuevas formas de interrelación entre la iglesia y el Estado. Durante los siglos primero al tercero no había relaciones, repito, entre la iglesia y el Estado, pues esta era o indiferente u hostil contra la causa cristiana. Y hay una notoria diferencia entre las relaciones entre el Estado y la iglesia en Oriente y Occidente, repito, y la iglesia en Occidente. Perdón. Hay una diferencia, hay una notoria diferencia entre las relaciones entre el Estado y la iglesia en Oriente y el Estado situación tan anómala como cuando uno ve un barco que está volteado a babor o volteado a estribor. Sencillamente el barco debe guardar un equilibrio a favor o a estribor, pues es una fatalidad y una palabra. Luego vino lo que se llamó la reacción pagana. Sí, hubo un gobernante llamado Juliano el Apóstata. Se le llama el Apóstata porque él había sido bautizado, ¿no? Ya entre los años de 361 y 363 él va a gobernar y él va a pretender en su política regresar al mundo grecorromano hacia el paganismo. Él va a procurar de una u otra manera crear una distanciación hostil hacia la iglesia cristiana. En efecto, años 361 al 63, Juliano el Apóstata llega al poder. Tras la muerte de Constantino II, Juliano llega a Constantinopla
y asume el poder. Su programa de gobierno tenía dos objetivos: a poner en orden la administración imperial, lo primero, y lo segundo, iniciar una lenta pero progresiva persecución cultural contra el cristianismo. No se trataba de una persecución en el sentido físico como las demás persecuciones que habían sucedido en los siglos primero, segundo y tercero, ¿no? Sino una persecución cultural, es decir, hay que hacer una especie de restauración intelectual del paganismo grecorromano frente al cristianismo. Y entonces, primero, lo que hay es, repito, una lenta pero progresiva persecución cultural contra el cristianismo, primero restaurando las viejas glorias del paganismo romano. Había que restaurar los viejos íconos, había que restaurar los viejos monumentos al imperio, los altares del mundo imperial, como lo vemos en la Sagrada Escritura, cuando en un momento dado había un rey piadoso y luego otro rey que era un rey impío. Y entonces lo que el padre derribó, el hijo lo volvió a construir, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Segundo, obstruyendo el progreso del cristianismo. Es decir, dictando medidas que de una u otra manera obstruyeran el progreso de la fe cristiana. Y tercero, reduciendo el cristianismo a una concepción bárbara y una cosa absurda, primaria en general, ¿no? Había que dar lugar a la caricatura despectiva contra la fe cristiana y el cristianismo como objeto de burla, tanto en los teatros como en los espectáculos públicos en general. Año 363, Juliano muere en batalla contra los persas y con su deceso se desploma todo el edificio de la resistencia pagana a la cristianización del imperio. Este fue el último intento pagano por retener las riendas del poder del imperio, el gobierno de Juliano el Apóstata. Pero su gobierno fue muy breve y en la guerra contra los persas, el emperador Juliano muere. Se dice que su última frase fue: venciste Galileo, ¿no? Venciste Galileo. La expresión Galileo era una expresión medio injuriosa contra Jesucristo nuestro Señor. En tercer lugar, vemos el sincretismo cristiano grecorromano, otro elemento que está aquí. A raíz del clericalismo y todo lo que ello conllevó, se produjo la transculturización sincretista de muchos elementos como vestuarios, ritos y nuevos elementos sacramentales, lo mismo que fiestas y observaciones de origen pagano grecorromano. En esto, digamos, la pluma del cristianismo radical o el ala, llamémoslo así, izquierda del protestantismo, ha sido muy despectivo, pero nosotros debemos tener en cuenta que esto obedece a la falta de una mejor revisión del cuadro de la historia de la iglesia y sobre todo en este periodo. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos culturales que nosotros tenemos que contemplar. Tengamos en cuenta que la fe cristiana no es una cultura. La fe cristiana es un mensaje de Dios para todas las culturas, porque donde está el hombre de una u otra manera está su cultura. Y Dios llega a esa cultura. Así que el mensaje de la fe cristiana es un mensaje para todas las culturas. Y por lo tanto Dios habla en la dimensión cultural de las personas, ¿no? Y en aras de eso, pues hay muchos elementos de una cultura que con beneficio de inventario pueden usarse para el bien de la obra y el progreso de la causa de la fe cristiana. Por ejemplo, hay un evento en el Perú, no recuerdo
en qué mes es, donde hay una especie de festival alrededor del sol. E incluso hay unas piedras frontales que están colocadas la una frente a la otra, y desde una montaña se puede ver cuando sale el sol ese día, y exactamente esos dos piedrones en el mundo de los incas llega a mostrar el límite al máximo al cual llega el sol en cada punta. Y allí hay un gran festival. Bueno, ese es un momento muy oportuno que usan las iglesias para ir a evangelizar a las diferentes tribus y culturas del mundo inca. Entonces se habla a esos indígenas, se les habla de Cristo como el sol de justicia. Y eso es algo que les llega a ellos como cultura. Pues bien, la cultura grecorromana era una cultura, y debemos mirarla así, como la cultura de los persas también era una cultura, y el evangelio también llegó al mundo de los persas en aquel entonces. Pues también al cristianismo grecorromano llega la fe cristiana, y hay elementos de la cultura grecorromana que con beneficio de inventario le hablarían a esos personajes de aquel entonces, y eso les brindaría una nueva dimensión, podemos decir. En consecuencia, la idea de que todo lo de la transculturización que hizo la iglesia cristiana en esta época, todo es malo, todo es negativo, todo es gris y es apostasía, no es real. Uno tiene que mirar qué elementos de más, qué elementos de menos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la Navidad surge en esta época. La observancia navideña, porque este era un periodo de transición entre una estación y otra. Se trata de los países de las 4 estaciones. Y en cada uno de los cambios estacionales se puede dar un festival que implica un nuevo ciclo de vida. Y este era el festival de invierno y era un periodo vacacional. Así que mientras el mundo grecorromano estaría celebrando la Saturnalia pagana, el mundo de ellos como cultura. Pues sucede que los cristianos también podían aprovechar eso para en sus casas y en sus capillas celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las transculturizaciones más positivas que ha tenido la fe cristiana. Y la cuaresma, por ejemplo, también es otro elemento que bien podía rediseñarse, reusarse. Eso es como cuando hay una demolición de una casa. En un momento dado hay elementos de esa casa que se pueden usar en la nueva construcción que se piensa hacer. Así que no se trata de decir todo malo y satanizar una cultura, porque de eso no se trata. Ese no es el objetivo que está allí. Así que sí hubo mucho sincretismo y hubo mucha transculturización de elementos, pero también al mismo tiempo hemos de reconocer que eran elementos necesarios y que operaban un gran beneficio. Luego vemos el resurgimiento del hiperrigorismo. Hiper significa extremado, el rigorismo extremo, y es cuando surge el fatalismo ascético y condenacionista del hiperrigorismo. Se manifestó en 2 nuevas formas. Entonces, la primera forma fue el cisma donatista en el norte de África, donde la idea sería: qué liviandad espiritual la que vemos en la iglesia, apartémonos y formemos la comunidad de los puros. Esa sería la primera percepción. Y luego el surgimiento del monasticismo. Año 316, tras la elección de Cecilio como obispo de Cartago en el norte de África, los hiperrigoristas de las iglesias cristiano-latinas
del norte de África acuden a Constantino, quien ratifica a Cecilio en contra del querer de los hiperrigoristas. Estalla el descontento, se produce el cisma, se perturba el orden público en África Latina. Constantino envía un cuerpo de tropas para reprimir la sedición al mando del conde Horacio. Surge el terrorismo cristiano de los circunceliones. Noten que era una eventualidad que no se dio a lo largo de los siglos de la iglesia perseguida. Ningún acto de terrorismo se vio por parte de la iglesia en los días de los apóstoles, ni en la iglesia perseguida en los siglos segundo y tercero. Aquí, bajo esta influencia hiperrigorista, ¿no?, surge esta modalidad sectaria y completamente antibíblica de la sedición terrorista de los circunceliones. Por primera vez la espada es aplicada en el desempeño de los asuntos cristianos. Este cisma se prolongará hasta el siglo VII después de Cristo. El cisma de los donatistas, porque el hiperrigorismo lo que realmente llegaba a considerar y antibíblicamente era que si una persona iba a las aguas del bautismo siendo un pagano, si era bautizado, después de bautizado incurría en un pecado considerado mortal, la persona perdía la gracia, la salvación irremisiblemente, ¿no? Y si un obispo en un momento dado llegaba a incurrir en un pecado de apostasía en tiempos de persecución, entonces perdía la salvación irremisiblemente. Y eso es antibíblico. Eso va contra la esencia misma del mensaje del evangelio. En consecuencia, la actitud del donatismo era una actitud polarista sectaria en aras de una concepción extremista de lo que era la santidad. Y luego viene el surgimiento del monasticismo, que es otra forma del hiperrigorismo. Y esto surge en el siglo IV como una reacción extremista contra el espíritu ostentoso y decadente de la iglesia. La reconversión de Constantino surge en los desiertos de Egipto, Palestina y Siria, el monasticismo en sus dos formas. Entonces aquí tenemos el monasticismo anacorético o eremítico de un lado y del otro lado el monaquismo cenobítico comunitario, la lucha ascética contra la carne y el mundo. En el monaquismo anacorético o eremítico, este extremista que confunde santidad con ascetismo se dirige hacia por allá alguna cueva remota del desierto para llevar una vida de privaciones, una vida de descuido, porque consideraba que los instintos naturales del organismo llegaban a ser pecado en sí mismos. Y entonces se llega al monaquismo anacorético o eremítico. Y en esas condiciones, esa persona se apartaba de la comunión de la iglesia y de la sociedad para vivir esa vida monástica como una especie de sacramento, mediante la cual por ese ascetismo, por esa condición de vida tan primaria, pretendía en mucho merecer la gracia de Dios, ¿no? Y entonces aquí está esta primera forma. Y entonces llegó el momento en que esto comenzó a convertirse en un ideal de vida en la iglesia. Y muchos de estos monjes veían como una decrepitud la conversión de Constantino. Y tenían un alto concepto de la iglesia bajo la proscripción y las persecuciones. Y en consecuencia se dirigen allá. Y llegó el momento en que comenzaron a poblarse los desiertos. Y entonces surge la otra modalidad de monaquismo, que es el monaquismo cenobítico o comunitario, donde varias
varios fervorosos se asocian para llevar una vida en comunidad, que fuera una vida en humildad, en pobreza, ¿no? Pero en forma comunitaria. En Europa el monasticismo se cimentó con los monjes benedictinos y la regla de los mismos, la famosa regla de los benedictinos, en unos tiempos muy convulsos, va a tener una influencia decisiva en esta modalidad de vida. Aún así, el monaquismo occidental se distinguió por ser un monaquismo menos riguroso que el monaquismo oriental. El monaquismo oriental, ya fuera el eremítico, o sea, el de los ermitaños, o el monaquismo cenobítico, o sea, los de los monjes de vida común, los de convento, era más dura, más fuerte que la de los monjes en el occidente, ¿no? Y florecen las antiguas escuelas teológicas cristianas. Perdón. Viene en tercer lugar el despertamiento teológico intelectual en esta época de los siglos IV y V, los conflictos cristológicos alrededor de la persona de Cristo, en la forma en que se observaba, bueno, qué tanto Cristo era Dios, qué tanto era hombre, cómo era la unión de esas dos naturalezas, cómo era la unidad de Dios, la unidad trina de Dios. Bueno, hubo grandes debates alrededor de esto y los conflictos de en qué medida Cristo era Dios y en qué medida Cristo era hombre, los llamados conflictos cristológicos, se van a dar en este periodo de los siglos IV y V, por lo menos comienzan. Y los primeros concilios ecuménicos o generales tienen como propósito responder en forma ortodoxa, en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios, en conformidad con el mensaje de Cristo y los apóstoles, a este tipo de conflictos. Para eso vienen estos concilios ecuménicos o concilios generales. En nuestro medio, la palabra ecuménico tiene hoy un sentido despectivo. Estamos hablando de concilio ecuménico en el sentido griego original. Lo mismo que si hablamos de concilios católicos, estamos hablando de la catolicidad en el orden de la iglesia antigua, con el sentido de lo que era eso en la iglesia antigua, ¿no? Para que no incurramos en errores. Y entonces florecen las antiguas escuelas teológicas cristianas, florece la escuela teológica de Roma, de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla. Los principales conflictos o debates teológicos y cristológicos fueron 5. 4 de ellos se dieron en el periodo de la Iglesia Imperial y giraban alrededor de asuntos como la Trinidad y la presencia de las dos naturalezas divina y humana en la persona de Jesucristo. Dichos conflictos cristológicos fueron el conflicto arriano, que llegaba a decir que el único que era Dios era el Padre, que el Hijo era una creación, era originalmente un ser creado, el primer ser creado por Dios, pero nunca que el Hijo había sido engendrado por el Padre, sino creado con una sustancia parecida a la sustancia del Padre, pero que propiamente el único que era Dios era el Padre celestial. Y por lo tanto Jesucristo era la más preciosa creación de Dios, pero Jesucristo nuestro Señor como tal no era Dios. Y el Espíritu Santo era un poder, era una fuerza que emanaba del Padre, pero no era una persona, sino una energía.
Notarán ustedes que las doctrinas de los arrianos, que fueron herejes de esta época, los siglos cuarto y quinto, son idénticas a las de los ya autoproclamados testigos de Jehová. Luego viene el conflicto apolinariano, porque en otras palabras lo que Apolinario quiso decir en su momento fue el obispo Apolinario de la Odisea. Lo que quiso decir fue que en otras palabras, lo único que tenía de humano Cristo nuestro Señor era que él tenía cuerpo humano, pero el cuerpo era gobernado por el espíritu y total venía a ser como una especie de robot de la naturaleza divina eterna de nuestro Señor Jesucristo, y en consecuencia eso daba a entender que Cristo no era plenamente humano, ¿no? Eso era lo que daba a entender el conflicto apolinariano o de Apolinario, ¿no? Repito, el conflicto apolinariano. Y luego tenemos el conflicto nestoriano y el conflicto monofisita, ¿no? Nestorio llega realmente a decir que en Cristo había dos personas en un mismo cuerpo. Eso es una falsedad completa, que una cosa era la persona humana y otra la divina, porque entonces, reaccionando contra el apolinarianismo, se va al otro extremo y hace otra afirmación igualmente herética de marca mayor. Y luego viene el conflicto monofisita, que en mucho lo que viene a dar a entender es que la naturaleza divina primaba sobre la humana, de tal manera que la naturaleza humana quedaba absorbida por la divina. Pero lo cierto es que Cristo vivió plenamente en su dimensión, la dimensión de su naturaleza humana, y en esa condición de ser plenamente humano fue tentado, pero fue sin pecado, concebido en forma inmaculada, y Cristo nuestro Señor fue una persona que vivió una vida plenamente humana, pero sin pecado. Y esto es muy importante resaltarlo, de lo que es el mensaje de la fe cristiana. Y esos cuatro conflictos pues fueron de una gran dimensión. Hay otro que es el conflicto monotelita, ya no es de este periodo, del periodo de la iglesia imperial, sino que es posterior. Los conflictos cristológicos fueron fruto del anhelo de presentar la fe cristiana dentro de unos moldes sistemáticos de del pensamiento griego. Entonces, ¿cómo comprender que Cristo era plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente hombre? Pero lo era. ¿Cómo comprender que sus dos naturalezas se hallaban unidas hipostáticamente, pero no se trataba de que se hubieran fundido o mezclado, ¿no? Para generar una tercera naturaleza, sino que había una diferenciación entre la humana y la divina, pero él era plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Y se procuró usar los moldes sistemáticos del pensamiento griego para poder comprender esto. En el conflicto arriano es de claro origen antioqueño, repito. En el año 321 estalla el conflicto arriano entre Arrio y Alejandro de Alejandría. Alejandro era el obispo. Arrio era un presbítero que había sido educado en la escuela de Antioquía. Debemos tener en cuenta que la escuela teológica de Antioquía y la de Alejandría influyeron grandemente en lo que era la percepción teológica de Cristo y en la formación de estos conflictos teológicos. La escuela de Antioquía enfatizaba la humanidad de Cristo. Eso era lo que enfatizaba la escuela de Antioquía y no tanto la divinidad de Cristo. La escuela de Alejandría enfatizaba la divinidad de Cristo y no tanto la humanidad de Cristo. O sea, la verdad. Y en consecuencia,
en estos conflictos teológicos, la imagen o el perfil de Cristo tendía a ser la de Ada, hacia un lado o hacia el otro. Y la lucha era por conservar un perfil central en el pleno reconocimiento de la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y de la verdad preciosa y gloriosa de la Santísima Trinidad. Y naturalmente que la iglesia tuvo que echar mano de inmediato de la Sagrada Escritura. Y en este aspecto, en el caso concreto del Nuevo Testamento, las epístolas del apóstol Juan y también las epístolas del apóstol Pablo fueron los elementos que más aportaron para esclarecer estas verdades grandes y gloriosas que son parte del Evangelio de Dios. Y entonces el arrianismo era una nueva manifestación del monarquianismo dinamístico de claro origen antioqueño. Entonces lo que iba a decir era, hay un monarca, uno solo, es el Padre, Dios, y el Hijo es una creación de Dios, es la más preciosa creación, pero no es Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza energética divina, pero nada más, ¿no? Año 325, Constantino convoca al Concilio de Nicea I, donde se definen la unidad trina de Dios y la deidad de Cristo y su consubstancialidad con el Padre. Entonces cuando surge el credo niceno, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible, ¿no? Y creo en un solo Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, Dios de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, ¿no? El cual por amor a nosotros se encarnó y padeció bajo Poncio Pilato en general. Pero noten esas modalidades que están allí, que ustedes lo pueden ver en el libro de oración común, el credo niceno, en el culto de Santa Comunión o de Santa Cena. Allí se puede ver el credo niceno, y esto tenía como propósito combatir la herejía perversa de Arrio al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Constantino entonces convocó el Concilio de Nicea del año 325, y el Concilio de Nicea fue antiarriano y fue de corte trinitario y de corte cristológico, reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El arrianismo será condenado definitivamente en el Concilio de Constantinopla I del año 381. Eso es lo que va a pasar. Y ahí está el conflicto apolinariano de claro origen alejandrino. Pero ¿en qué medida Cristo era Dios y hombre? Los demás conflictos se encargarían de dar la respuesta. Después del conflicto arriano viene el apolinariano, y en toda este batido de lo que generaron estos conflictos se va depurando a la luz de la Biblia la plena verdad, fundamentado en la teoría aristotélica según la cual el hombre es un ser tripartito que se compone de espíritu o mente, cuerpo y alma, con la correspondiente sentencia según la cual el neuma o espíritu es la verdadera personalidad del hombre. Apolinario, teólogo alejandrino, definió su cristología. En Jesucristo no existe un espíritu o mente, es decir, un alma racional, sede del intelecto y de la personalidad. Este lugar lo toma el logos divino. De esa manera, la unión de lo divino con lo humano iba en detrimento de lo humano, pues su cuerpo, el de Cristo,
estaba tan íntimamente unida al Logos que se divinizó. En otras palabras, la naturaleza divina absorbía la naturaleza humana, y lo que tenemos en el cuerpo de Cristo es solamente una especie de materialización adjetiva o apendicítica, nada más. Es decir, que Cristo era plenamente divino, pero lo único que tenía de humano era el cuerpo, como una especie de robot. Y esto desdecía prácticamente de la humanidad de nuestro Señor. Noten que Apolinario de la Odisea era un teólogo alejandrino, y los alejandrinos enfatizaban la divinidad en contra de la humanidad. Pero el apolinarismo sobrevivió y resurgió en forma modificada en el monofisismo o eutiquianismo, ¿no? Lo cierto es que en el año 381, el segundo concilio ecuménico o concilio de Constantinopla I condena el apolinarismo, alegando la existencia en Cristo de una alma racional completa y por lo tanto de una naturaleza humana integral y otra divina. Bien, veamos el conflicto nestoriano. Año 428. Nestorio, teólogo antioqueño y patriarca de Constantinopla. Noten que era un teólogo antioqueño, por lo tanto él iba a enfatizar la humanidad de Cristo. Repito, Nestorio, teólogo antioqueño y patriarca de Constantinopla, afirma en su combate contra el apolinarismo lo siguiente: en Jesucristo no había solamente dos naturalezas íntegras, divina y humana, sino dos personas distintas en un mismo cuerpo, el Verbo y Cristo. De una manera consecuente, María no era Theotokos, es decir, madre de Dios, sino Cristotokos, es decir, madre de Cristo. Fue la naturaleza humana o la persona humana, Cristo, la que nació de María, y no la naturaleza divina o el Verbo lo que nació de la misma. Por lo tanto, quien nació de María no fue el Verbo, sino el humano Jesús de Nazaret. Y la idea de Nestorio posteriormente era que Cristo, después del nacimiento de Jesús, la persona humana, la persona divina, que era Cristo, esa persona iba a encarnarse, y entonces que tendríamos allí un cuerpo con dos personas viviendo en el mismo cuerpo, ¿no? Que la una sería pues naturalmente el Verbo y la otra sería Cristo nuestro Señor. Y de allí viene el conflicto de si se llamaba María Madre de Dios o no. Pero tengamos en cuenta que el conflicto no era mariológico, no tenía que ver propiamente con la persona de María, sino cristológico. Y el concilio aquí lo que va a hacer es, el concilio de Éfeso, es que va a definir a María como Theotokos, o sea, paridora de Dios o madre de Dios. Quiere decir que lo que nació de María era el mismo Dios encarnado o humanado, como querramos decirlo. La parte alejandrina respondió: si en Jesucristo no hay sino dos personas, una divina y otra humana, unidad mediante una conjunción o un acuerdo, ¿qué importancia tiene la encarnación para la salvación? Si no se puede decir que Dios nació de María, no se puede decir tampoco que Dios habitó entre nosotros. No se puede decir que Dios sufrió por nosotros. Al parecer, estas peligrosas afirmaciones de Nestorio ponían en serio detrimento los fundamentos mismos de la fe cristiana, que esto es lo que está en juego. Lo que está en juego no es poco. Año 431. Se reúne el tercer concilio, el concilio ecuménico general de Éfeso, para condenar la herejía de Nestorio, al mismo tiempo que
definía dogmáticamente que en Jesucristo había una sola persona con dos naturalezas completas, divinas y humanas. Y es en el sentido original que en el que se expresó el Concilio de Éfeso que podemos entender el título de María como Madre de Dios. No es en el sentido medieval de la Edad Media, ni en el sentido del romanismo y del romanismo tridentino, no, sino en el sentido original del Concilio de Éfeso, porque el concilio lo que estaba diciendo era que lo que vino de María, lo que nació de María, era directamente Dios que se había encarnado en el vientre de María, una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, con dos naturalezas, la divina y la humana. Y esas dos naturalezas estaban unidas hipostáticamente, y esas dos naturalezas no se fusionaban o refundían. Pero Él es plenamente Dios y Él es plenamente hombre. Bendito sea Dios por eso. Y luego viene pues el conflicto monofisita, ¿no? Con todo lo que nosotros podemos ver aquí. En su acerbo combate contra el nestorianismo, el apolinarismo, en una nueva versión modificada, saltó a la palestra, liderando por el monje Yabá de Eutiques, de claras convicciones alejandrinas. Por lo tanto, iba a enfatizar la divinidad de Cristo. En la fórmula de unión del año 433, se dijo que Jesucristo existía en dos naturalezas después de la encarnación y que en virtud de su humanidad era consubstancial con nosotros de inmediato. Cristo nuestro Señor es consubstancial con nosotros. Eutiques y muchos alejandrinos radicales desconocieron la fórmula porque consideraban que en la encarnación hay solo una naturaleza y no dos. En su criterio esto era lo ortodoxo y protegía la doctrina de la unidad de la persona de Cristo. Según ellos, adjudicarle a Cristo dos naturalezas, divina y humana, era negar que el hombre pudiera alcanzar la final unidad con Dios, meta de su salvación. ¿Cuál era esta naturaleza o cómo se daba la eventualidad de esta naturaleza? Los monofisitas no estaban de acuerdo en la respuesta, dándose tres planteamientos. Eutiques, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida hasta cierto punto por la divina. Segundo, la naturaleza divina se había anonadado, entendiendo así el verbo griego ekenosen de Filipenses 2:7 o kenosis, ¿no? Y tercero, Severo de Antioquía, las dos naturalezas se habían mezclado, resultando una tercera naturaleza distinta de las dos anteriores, aunque inmaculada. En su generalidad, el resultado de este énfasis era la disminución y opacamiento de la humanidad de Cristo, haciendo a un lado y dándole solo un valor secundario a la humanidad de Cristo. Las disputas del monofisismo se prolongaron durante 2 centurias, pero fue condenado en los concilios de Calcedonia del año 451 y Constantinopla II del año 553. Y luego queda pues el conflicto monotelita, ¿no? Que es el conflicto teológico que está de por medio aquí, el conflicto monotelita. Fue un intento iluso del patriarca antioqueño Sergio de Constantinopla por atraer a la ortodoxia a los monofisitas radicales. Año 638. El patriarca bizantino propone la fórmula según la cual en Cristo, al mismo tiempo que había dos naturalezas, la divina y la humana, según lo había declarado el concilio de Calcedonia, había una sola voluntad, la divina, lo que ponía en sutil opacamiento la completa humanidad de Cristo. Inmediatamente esto
ponía en detrimento la humanidad de nuestro Señor. Año 681. Se reúne el sexto concilio ecuménico o general de la iglesia, es decir, el concilio de Constantinopla III, y falla en contra del monotelismo, adoptado el diotelismo, o sea, dos voluntades divinas y humanas como doctrina más concordante con la ortodoxia de la sentencia bíblica de las dos naturalezas indivisibles de Cristo, que es la tesis de Calcedonia. Entonces comenzaba a quedar muy en claro que en Cristo lo que hay es una sola persona con dos naturalezas y dos voluntades, la divina y la humana, pero que se acoplan armónicamente en todo el sentido de la palabra. Las consecuencias de estos debates cristológicos fueron dos. Surge el dogmatismo de la fe cristiana y se desarrolla notoriamente el debate teológico. Aquí ya surge un fenómeno anormal, que es la persecución contra las personas y la persecución con licencia del Estado, mediante el cual quedaban declaradas herejes y por lo tanto convictas por el Estado romano las personas que no obedecieran a lo formulado por la iglesia en sus concilios y en sus credos. Y eso quedaba convertido en grado de delito, ¿no? En grado de delito, es decir, sería por decir algo, ser testigo de Jehová sería un delito y sería objeto de la persecución civil por el delito de herejía, porque si el cristianismo era el cimiento del imperio, pues naturalmente todo lo que tendiera a generar herejía y cisma debía ser combatido por la espada del Estado y por la horca del verdugo. En otras palabras, aquí es donde surge también este otro fenómeno polémico. Entonces surge el dogmatismo de la fe cristiana y se desarrolla notoriamente el debate teológico. B, se producen los cismas de las iglesias orientales, porque muchas iglesias se van a declarar monofisitas, otras se van a declarar nestorianas, como la iglesia de Persia. Y entonces estas iglesias monofisitas, sirias, o las iglesias persas en general, se van a abrir de la comunión con la iglesia en el mundo del Imperio Romano. Y se producen entonces los cismas de las iglesias orientales y surgen los credos de Nicea y de Atanasio. Y entonces quedan aquí ya de presente los primeros 7 concilios ecuménicos o generales. El concilio de Nicea I del año 325, el concilio de Constantinopla I del año 381, el concilio de Éfeso del año 431, el concilio de Calcedonia del año 451, el concilio de Constantinopla II del año 553, el concilio de Constantinopla III de los años 680 al 681 y el concilio de Nicea II del año 787. Y entonces viene aquí este capítulo lamentable, que es el de los cismas de las iglesias orientales. Fue otra de las consecuencias de la conversión de Constantino y de la teología del reino. Cuando los conflictos cristológicos se sucedieron y el Estado romano respaldó política y militarmente las sentencias conciliares, gran parte de las comunidades cristianas orientales, recelosas de los concilios y del poder romano, no se sujetaron a las decisiones dogmáticas ortodoxas de aquellas magnas asambleas de Éfeso y Calcedonia y rompieron la comunión con la centralidad de la iglesia. Tales iglesias reciben, según el caso, el nombre de nestorianas o monofisitas. Luego viene el caso de la iglesia cristiana persa y el cisma nestoriano. Año 410. La iglesia persa se constituye en iglesia autónoma, independizándose de la de Antioquía, al darle al obispo de Tesifón
el título de patriarca. Año 431, la iglesia de Persia abandona, la iglesia de Persia, abanderada de la escuela teológica de Antioquía, comienza a rechazar a la iglesia del occidente, considerándola herética, al condenar la teoría nestoriana de las dos personas en Cristo en el concilio de Éfeso. Con el paso de los siglos, el cristianismo nestoriano persa se extendió hacia el Asia Central, la India y Arabia, e incluso la China, con Alopen, y a principios del siglo XX fueron muy perseguidos y emigraron a Norteamérica, donde tienen en la actualidad varias congregaciones. Y luego tenemos las iglesias cristianas de Armenia, de Etiopía, de Egipto y Siria, que son monofisitas. Año 461. Al mismo tiempo que se sucede el concilio antimonofisita de Calcedonia, el Imperio Romano de Oriente abandona Armenia a su suerte. Los persas invaden Armenia. En reacción a la actitud del Imperio Romano contra ellos, la iglesia de Armenia se hace monofisita o anticalcedonense. Actualmente tiene importantes sedes en Europa, Asia y América. Año 450-451, conversión del rey Exana al cristianismo y adhesión de la iglesia etiópica al monofisismo anticalcedonense. Egipto era la sede antigua de Alejandría y cuartel del monofisismo. En Egipto la iglesia se dividió en melquita, o sea, del emperador, y calcedonense, y coptos o anticalcedonenses. Y entonces estos coptos forman una iglesia separada de la iglesia del mundo del Imperio Romano. El monofisismo tuvo también una gran acogida en Siria, sede de la misma escuela antimonofisita de Antioquía. Hoy recibe el nombre de Iglesia Jacobita. Al final de los conflictos cristológicos, tanto el Imperio Romano de Oriente como los patriarcados de Antioquía y Alejandría se hallaban seriamente debilitados. Además, la ortodoxia solo quedaba constituida por la comunión de las iglesias imperiales. Pronto las regiones de las iglesias orientales sistemáticas caerían bajo el dominio musulmán, ¿no? Pero incluso se conservan en mucho hasta el día de hoy estas iglesias de corte monofisita o de corte nestoriana. Pues bien, nosotros hemos podido llegar hasta aquí en esta ocasión y esperamos ya en la próxima poder concluir este cursillo, pero espero de verdad serles en todo de bendición y que Dios sea honrado y glorificado. Que el Señor los bendiga en todo. Bendiciones, muchas bendiciones del Señor. Gracias.